Hola, ¿qué tal? Hacía un tiempito que no me dirigía a ustedes, pero desde diciembre del año pasado el Señor ya había puesto en mi corazón esta palabra y la he titulado Tu fe depende de qué. Y todo fue a raíz de que uno en diciembre siempre hace planes, pero antes de hacer planes evalúa todo lo que hizo en el año, lo que cumplió, lo que no empezó y lo que dejó empezado. Y entonces a veces terminamos hasta frustrados porque fueron muchas las metas que nos pusimos a principios de año y todas fueron en emociones. Entonces yo veía que en el transcurso de diciembre gente que estaba aliviada se iba muriendo, gente que estaba cerca de mí, tal vez no familiares, pero sí muy allegados, se iban muriendo y sin estar enfermos. Entonces yo siempre le decía, Señor, ¿cuántos planes hicieron esas personas para el próximo año? Pero no sabían que tú ya habías fijado una fecha para morir y que no iban a pasar al otro año. Y entonces, bueno, no es malo hacer planes, pero siempre y cuando, como dice la palabra de Dios, si Dios quiere, o sea, todo es de hacerlo y orarle al Señor para que esos planes estén en los propósitos de Él y si Él quiere y si es su voluntad, entonces que se realicen. Entonces me ponía yo a ver que los que pasamos al 2020, mmm, entonces ya llegamos y seguimos haciendo planes y todo eso, pero ¿cuáles de esos planes les hemos puesto delante del Señor? ¿Cuáles de esos planes le hemos dicho al Señor, Señor, si usted quiere? Porque estamos en la era donde yo declaro salud, yo declaro esto, yo declaro lo otro, pero lo único que yo puedo declarar firmemente es la palabra de Dios, porque esa sí es firme que se va a cumplir. Entonces, todos declaramos o hicimos metas y decimos, este año va a ser mejor, este año sí vamos a hacer esto, lo otro, este año, parece como si este año fuéramos a ser inmunes a las pruebas, inmunes al dolor, inmunes a tantas cosas que en nuestra humanidad no queremos pasar. Pero como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Y no necesito ser profeta para decirles que este año, igual que los años pasados, vamos a estar expuestos a, a enfermarnos, a que tal vez un ser querido se nos muera o tal vez la misma muerte nos visite a nosotros. Pero tenemos que saber de que en medio de eso nos tenemos que aferrar al Señor. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 3 del versículo 17 en adelante. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí estaba Habacuc ahora hablando y alabando al Señor. Y cuando leemos el libro de Habacuc, en el capítulo 1, él empieza con una queja delante del Señor. Y dice, ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al injusto, por eso sale torcida la justicia. Y parece que eso es lo que hoy en día vemos también. Y cuántas veces nos hemos acercado delante del Señor y le hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando decimos hasta cuándo, significa de que
no es esa la única vez que hemos orado, sino que han habido varias ocasiones donde nos hemos postrado delante de Él y le hemos dicho: Señor, escuche nuestro clamor, y en nuestras emociones, en nuestra afán, en nuestra ansiedad, en nuestra angustia, sentimos como si Dios no estuviera ahí escuchándonos, y eso era lo que estaba experimentando Habacuc en medio de lo que él veía, tanta injusticia. Pero cuando nos acerquemos al Señor y vamos a preguntarle, preparémonos para la respuesta que nos va a dar, porque por lo general no va a ser las respuestas que nosotros en nuestra humanidad queremos, y no va a ser los procesos en los que nosotros también nos hemos imaginado que Dios lo va a hacer. Y hay una respuesta de Dios donde le dice: sí, Habacuc, yo sí he escuchado tu oración y sí estoy haciendo algo de tal manera que voy a hacer que los caldeos, un pueblo que es impío, un pueblo que es fuerte y es despiadado, vaya y oprima para que haga justicia al pueblo de Judá, porque el pueblo de Judá está cometiendo pecado. Entonces dice que él se asombró todo. Claro, es que nosotros no, cuando Dios habla, todo se estremece, y más cuando es la respuesta que nosotros no esperamos. Él anhelaba ver justicia porque había mucha opresión de los ricos contra los pobres, había mucho subyugamiento, había usura, había mucha idolatría, y él le decía: Señor, escúcheme, y el Señor le está diciendo: sí, es que yo no soy ajeno a lo que ellos están haciendo, al pecado de ellos. Pero lo que no entendía Habacuc era que el Señor iba a utilizar un pueblo más fuerte, más impío, más pecador, para que oprimiera a su pueblo. Pero aún así, en medio de eso, de ese asombro y todo eso, él decide decirle al Señor: bueno, Señor, no entiendo, pero usted es Dios. Usted es Dios y usted lo hace de la mejor manera. Así no entendamos lo que Dios está haciendo ni los procesos de Dios, recordemos que Dios es un Dios de justicia, porque vemos en el capítulo 3 donde hace una oración Habacuc y empieza y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Él sabía que el pueblo estaba en pecado y que merecía pasar las consecuencias de su pecado. Pero en medio de eso, él de todas maneras clamó al Señor por su misericordia. Y él le dijo: yo he oído de su palabra, yo sé lo que usted ha hecho. Y empieza a decir todo lo que hizo el Señor en el pasado, porque se lo habían contado y porque él tenía fe en todo lo que el Señor había hecho. Nunca se le olvidó los atributos de Dios, nunca olvidó de que Dios, en medio de lo que había declarado que iba a hacer con el pueblo, nunca se le olvidó que Dios era un Dios justo, que Dios era un Dios santo. Y no podemos contender con los juicios de Dios, no podemos contender con lo que Dios declare, con lo que Dios determine, porque si Dios lo hace es porque es necesario. ¿Cómo sería el pecado de este pueblo que Dios colocó un pueblo así tan fuerte para que lo oprimiera, para que los invadieran? Y en medio de lo que estaba viviendo Habacuc, tal vez experimentó el miedo, pero no el pánico. El miedo, pero ese temor reverente de ir delante del Señor. Y cuando él entendió que Dios tenía control de todo, él dijo: de cierto no vamos a morir. En medio del castigo que vas a dar, no vamos a morir, no nos vas a desamparar. Porque recordemos que cuando habla que en Hebreos 12 que Dios al que ama lo disciplina, esa disciplina no es para destrucción, sino para volvernos a encaminar. Y ya hasta el punto de que llegó Habacuc a decirle: Señor, haga lo que usted haga. No importa, aunque la higuera no florezca, aunque en la vides no haya fruto, aunque el producto del olivo falte, de todas maneras yo lo voy a alabar a usted.
Y digo esto es porque muchos de nosotros decretamos que este año iba a ser mejor, pero en ningún momento tal vez dijimos, Señor, sabemos que vamos a pasar pruebas, porque usted nos dijo que muchas iban a ser las aflicciones del justo. Pero no hemos, porque dentro de nuestro inconsciente está el no querer pasar dificultades, dolores, ni nada. Pero mientras estemos aquí va a suceder, vamos a pasar por pruebas. Aquí hay que saber distinguir, porque hay personas que no saben distinguir entre cuando están pasando por pruebas y cuando es que están siendo disciplinadas por su pecado. Aquí Abacú entendió de que era necesario que hubiera una disciplina de parte de Dios porque había pecado. Y muchas veces nos enojamos con el Señor y lo cuestionamos y no nos hacemos un alto en el camino y decir, ¿será que es que yo tengo que reconocer delante del Señor mi pecado? Porque una cosa es que yo pase las consecuencias por el pecado y otra cosa es porque Dios me esté pasando por una prueba. Hasta que yo no reconozca mi pecado delante del Señor, Dios no me va a soltar. Y vamos a leer también lo que dice en 2 de Samuel capítulo 12, versículo del 16 en adelante. Bueno, les voy a hablar un breve recuento de lo que ha pasado. Resulta que David ha pecado con la mujer de Urías. Y resulta de que de ese pecado esta mujer queda embarazada. Cuando Natán va y confronta a este David y le dice pues todo lo que ha pasado y que Dios ha decidido enviar juicio contra él por su pecado, entonces él se arrepiente de su pecado y dice en el 15... Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces dice que el niño fue herido por el Señor a causa del pecado de esta mujer y a causa del pecado de David. Y dice que David se postró delante del Señor para orarle, para clamarle por el niño. Entró en ayuno. Nadie se podía acercar a él, ni los sirvientes ni nada. Y dice en el versículo 18, y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Vemos que David, ¿qué hizo? Se levantó una vez que se dio cuenta de que el Señor había respondido, pero no a la manera de él. Se levantó y ¿qué hizo? En medio de eso, adoró al Señor, fue a la casa del Señor y lo adoró. ¿Cuántos dijimos en enero, Señor, pase lo que pase en nuestras vidas, sabemos que estás de nuestro lado y no importa tu respuesta, pero aún así te vamos a adorar? Fuera por una prueba, fuera por una disciplina, pero a veces tomamos la ruta como más ligera, pero más difícil, enojarnos con el Señor. Cuando la Biblia dice que lo que Dios determina hacer, nadie lo puede estorbar. Y vamos a ver
Otro personaje, porque vamos a ver lo que dice en el versículo 22. En el versículo 21 dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba y diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Esta actitud de David me parece muy especial porque David antes de postrarse, él sabía que había pecado y que habían consecuencias por un pecado, y sin embargo él dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? O sea, él sabía que habían dos opciones en la respuesta del Señor. Él no se postró delante de Dios para decirle, sánelo, levántelo, yo declaro que usted lo va a levantar porque yo me arrepentí, sino que él lo hizo esperando que Dios de pronto tuviera compasión de él, pero y si no, él sabía que de todas maneras él era Dios y era soberano y que en cierta forma él se merecía esa respuesta. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que pensar que hay dos opciones, aún hay tres opciones. Dice, o el Señor nos va a responder conforme nosotros queremos, porque eso es lo que hay en el corazón de Él y va a ser para bien de nosotros. O el Señor nos va a decir no. O el Señor nos va a hacer esperar, como decía en Abacú. ¿Hasta cuándo? Lleva mucho tiempo en esa oración, pero el Señor que tenía su tiempo es perfecto. Y vamos a hablar de estos hombres que eran muy siervos de Dios y que confiaron siempre en el Señor. Y estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Eran grandes hombres de Dios y la palabra de Dios dice que había una estatua que habían hecho de Nabucodonosor y que se tenían que postrar delante de él para adorarlo. Entonces, toda la gente lo hacía, pero estos hombres decidieron que ellos no se iban a postrar delante de ningún Dios que no fuera el Dios de ellos. Entonces se levanta una ley, un decreto en contra de los que no se iban a postrar, obviamente, en contra de ellos, que eran los que habían decidido no hacerlo. Y vemos lo que dice en Daniel capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué maravilloso lo que hacen estos hombres. Es Nabucodonosor, el rey, el que tenía el poder en la tierra, el que le estaba diciendo, tienen que hacerlo. Si no están dispuestos a hacerlo, en el mismo momento que ustedes se nieguen, van a morir. Pero estos hombres dicen, no, es que no lo vamos a hacer, porque nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es supremo y tiene el poder por encima de todas las autoridades terrenales. No lo vamos a hacer, Él nos puede librar. Pero aún así, rey, si Él no nos libra, con todo eso no nos postraremos
ante ningún Dios. Qué maravilloso, qué fe la de estos hombres. Saber de que en medio de lo que ellos iban a vivir, de estar en medio de leones, porque esos leones dicen que no les dieron de comer para que estuvieran bien hambrientos, para que los devoraran a ellos. Y aún en medio de ellos no quitaron ningún atributo de Dios. Ellos sabían que Dios era poderoso, que Él tenía toda la autoridad, pero también entendieron que si Dios permitía que ellos murieran, devorados por los leones, Él seguía siendo el Dios de ellos. Yo no sé hasta dónde llega su fe. Muchas veces nos enojamos con Dios porque no responde como nosotros queremos, no responde como en los procesos que nosotros queremos ni nada, pero la verdad es que Dios es poderoso, Dios es fiel y Dios es perfecto. ¿Y quién va a contender contra el Altísimo? Tal vez usted esté pasando por una situación difícil en este momento y está esperando que Dios le responda de la manera que usted quiere. Pero yo creo que la manera más sabia es postrarse delante del Señor y decirle: Señor, que se haga su voluntad, porque usted sí sabe qué es lo que me conviene a mí. Y aún así, prepare mi corazón para adorarlo en medio de su respuesta. Aquellos que tal vez Dios no les dio la respuesta que esperaban, que ya obtuvieron un no de Dios, levántese y no se enojen con Él, no contiendan con Él. Tal vez el día de mañana entenderán por qué el Señor dijo no. O tal vez simplemente, así no entendamos, reconocer de que Él es soberano. Y recordemos lo que dice la palabra: a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, no algunas cosas, todas nos ayudan a bien. Así en nuestra humanidad no entendamos, es que entender a Dios es muy difícil porque Él es inmenso para nosotros poder meterlo en nuestra mente y razonar en las cosas que Él hace. Solo les digo, sostengan su fe, mantengan su fe firme en el Señor. No importa qué tengamos que pasar, porque Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo, Él está con nosotros. Sepa diferenciar en que si está pasando por una prueba o si es que está siendo disciplinado, porque así va a ser más fácil cuando identificamos qué es lo que está sucediendo con nosotros, porque Dios nos está permitiendo eso. Va a ser más fácil para nosotros levantarnos y postrarnos delante del Señor. Y no vaya a olvidar esto: hoy Dios te puede bendecir y esa bendición que te da puede usarla el Señor para probarte el día de mañana. Y les voy a decir, como en el caso de Abraham, Dios le dio la promesa de un hijo y se lo dio, pero Abraham fue probado a través de esa promesa cumplida, a través de su hijo. ¿Qué le dijo el Señor? Dame a tu hijo, al que amas, porque Dios no quiere que nosotros tengamos amores por encima de Él. Entonces es tiempo de que nosotros hagamos un corto receso y un alto en el camino y le digamos: Señor, háblenos, pero preparémonos para la respuesta de Dios. Tal vez no la entendamos, pero en medio de lo que Dios esté haciendo, en sus procesos, en todo lo que el Señor haga, nunca quite los atributos de Él. Permítame, lloro por cada uno de ustedes. Señor, gracias, Señor amado, por lo que permites en nuestras vidas, Señor, oh mi buen Rey. Tal vez hemos hecho planes, Señor, oh Rey de la Gloria, hemos trazado metas, bendito Rey, pero no las hemos puesto delante de ti. Yo te pido, Señor, oh Rey de la Gloria, por cada uno de los que están escuchando, Señor, este mensaje, bendito Rey. Consuela a los que tú les dijiste no, Señor, oh mi buen Dios amado, pero que ese no es parte de tu amor, bendito Rey de Gloria. Padre, y aquellos que están esperando una respuesta, Señor, oh mi buen Dios,
Padre, que se preparen para esa respuesta, Señor, oh Rey de los cielos, porque a veces creemos que fe es declarar que tú lo vas a hacer, bendito Rey, pero fe es esperar en tu soberanía, en tu voluntad, Señor, oh Rey de la gloria, y aceptar, Señor, que siempre tú tienes los mejores planes para nosotros, mi buen Rey. Gracias por estas personas que dejaste de ejemplo para nosotros, mi buen Dios. Ayúdanos a aferrarnos más y más a tu mano, Señor, oh Rey de la gloria, a tu palabra, a clamar delante de tu presencia, Señor, oh mi buen Dios, para así, Señor, conocer tu voluntad y poderla aceptar, bendito Rey. Acrecenta nuestra fe, Señor amado, en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo de injusticia, Señor, oh mi buen Dios. No permita que nuestros pies resbalen, soberano Rey. Mira como decía, Señor, el salmista, que por poco resbalaban sus pies al mirar cómo el impío, Señor, prosperaba, mi buen Rey. Que recordemos el fin del malo, Señor, porque tú le dijiste a Habacuc que tú ibas a permitir que los caldeos, Señor, enjuiciaran a tu pueblo, Señor amado, pero que también los caldeos, Señor, oh bendito Dios amado, iban a tener, oh Rey de la gloria, su castigo, bendito Dios, tu justicia, Señor, oh Rey de la gloria, tu juicio también iba a caer sobre ellos, Señor. Tú no eres ajenos a lo que nosotros vivimos, Señor amado. Tú no eres ajeno, Señor, a nuestros sentimientos, nuestros temores, Señor, a nuestra queja, soberano Rey. Gracias por tu respuesta, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, oh Rey de los cielos. Y por eso, Señor, oh Rey de los cielos, determinamos adorarte, glorificarte, Señor, oh mi buen Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vidas no haya fruto, aunque el producto del olivo falte, con todo, Señor, nos gozaremos en ti, en tu presencia, en el Dios de nuestra salvación. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias por escuchar el mensaje, espero que sea de gran bendición y no se les olvide, si les gusta, denle like y síganlo compartiendo, toquen la campanita para que les siga llegando, que sean enormemente bendecidos ustedes y cada uno de los de su familia.